Mira, el golpe como que se veía venir, ¿no? Como que ya se hablaba medio abiertamente, que era muy probable que de hecho en la prensa también se hablaba de la posibilidad de que era inminente un golpe de Estado. Y el 24 yo me acuerdo que me levanté y encendí la radio y escuché la marchita. Dije, ¡ay, el golpe! Y yo no me acuerdo en este momento si era fin de semana, porque yo no recuerdo haber ido ni a trabajar, no tengo el recuerdo, si fui a trabajar o fui a la facultad. Sí me encontré con un amigo a la noche, a la tardecita, que un amigo que es peronista, también tenía ideas revolucionarias, y estuvimos charlando del tema, fuimos a dar una vuelta, pero como que decir, y se vino el golpe, pero no sé si alguien dimensionó lo que iba a implicar, ¿no? El golpe. Y bueno, después ocurrieron al principio, en el 77, para quienes pasábamos a disposición del Poder Ejecutivo era como una tranquilidad. Porque decías, bueno, de alguna manera existo, está escrito. No obstante, en el 77 seguro, 78 no, me parece que ya no. Hubo compañeras que sacaron y desaparecieron y hubo compañeras que sacaron en manera amenazante. De hecho, en nuestro pabellón se llevaron a 3 compañeras a Córdoba en momentos en que estuvo Videla, no sé por qué cuestión, que después supimos que era como una medida preventiva. Si le pasaba algo a Videla, a modo de rehenes la sacaron a las compañeras. Que hubo toda una situación de resistencia, bueno, la sacaron igual. Y después hubo 1 o 2 casos más. Y también hubo algunos casos de compañeras que la sacaron y desaparecieron. Y así como se fueron generando situaciones represivas, o sea, medidas represivas hacia nosotros, que además lo verbalizaban, el jefe del penal, que en ese momento era Galíndez, lo que ellos llamaban el aniquilamiento, aún dentro de las cárceles. E implementaron el régimen diferenciado. Tenía otro nombre, no lo recuerdo. Que era como el que estaba por 3 niveles, también ubicados en pabellones, ¿no? Las recuperables, las no recuperables y las difícilmente recuperables. Entonces, quienes estaban dentro del grupo de las difícilmente irrecuperables tenían como un régimen más duro. Y después usaron eso para como forma de quebrantamiento ideológico, ¿no? Las medianamente recuperables era como un régimen intermedio. Entonces después empezaron a jugar con eso y a decir que quienes estaban en los pabellones de recuperables, que no sé qué calificación daban ellos, tenían más posibilidades de irse en libertad. Que de hecho con el tiempo fueron los lugares donde fueron dando las primeras visitas de contacto, el mayor tiempo de puertas abiertas. Y hubo un grupito muy pequeño de compañeras que, bueno, que pasaron a un pabellón único con privilegios, que no querían saber nada. Y este no querer saber nada tenía básicamente que ver con la adhesión a una política que nos dimos internamente, nosotros denominamos la resistencia, porque aún teniendo limitado los espacios de encuentro y demás, había otras formas de comunicación. Y nos dábamos una organización dentro del pabellón y nos dábamos espacios de discusión y de poder ir analizando lo que iba pasando, digamos, ¿no? de esta situación nuestra, de qué hacíamos adentro de la cárcel. No es que se había terminado el mundo, ni que
ni que la militancia había cesado, nuestra actitud militante había terminado con esto, ¿no? Sino poder ir haciendo discusiones políticas de qué es lo que pasaba. Con la información que nos podía llegar de afuera, a través de familiares y a veces clandestinamente, poder ir haciendo un análisis y también ver qué posición como presas políticas íbamos a tener dentro de la cárcel. Y era lo que definimos una política de resistencia. Buscar formas de supervivencia que no nos hicieran daño, ni ideológicamente ni físicamente. Y lo primero que hice, que creo que fue muy acertado, fue, yo salí en enero y en marzo me inscribí en la Escuela de Bellas Artes y empecé un profesorado de danzas nativas y folclore. Que esa fue como mi primer forma de vincularme por fuera de la familia. Ahora, yo no decía de dónde venía. Y si alguien sabía de dónde venía, tampoco ni lo decía ni me preguntaba nada. O sea, era muy clarito, de eso no se habla. En realidad, cuando se habla de lo que fue el terrorismo de Estado y los efectos que tuvo, siempre se habla obviamente de los compañeros desaparecidos, compañeros y compañeras desaparecidas, de los presos, de los exiliados. Y por ahí no se menciona o no se tiene en cuenta que hubo grandes sectores de la sociedad que también fueron afectados. No los metieron presos, no se tuvieron que ir, continuaron su vida, pero no fueron ajenos al terror que les significaba que se las llevaban a las compañeras y que ellos no podían hacer nada. Y que, es más, tenían que llamarse a silencio. Mejor no hablo. Porque esos fueron los efectos del terror. O sea que también fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entonces que en ese encuentro del 2000, ellos pudieran decir, yo es la primera vez que hablo del miedo que tenía, del dolor que tenía de saber de no verlas más. Es más, algunas decían, yo no sabía que vos, Elida, por ejemplo, estabas viva. Porque por estas cosas de la vida yo volví, seguí mi vida en Neuquén, pero nunca nos encontramos. Entonces ellos sabían que Cecilia, Susana, habían sido detenidas, y nunca más. Entonces encontrarnos ahí y ponerle palabras, así que fue muy hermoso, muy